Buenas tardes, soy Luis Pablo Lagunes Marciano del quinto B, Mantenimiento Automotriz. Yo escogí el tema de densidad de un objeto porque mientras estaba jugando Fortnite, viendo mi computador, pues me di cuenta que aún tenía la caja de esta. Entonces me pregunté, ¿qué pasaría si yo la aviento al agua? ¿Esta flotaría o se hundiría? Bueno, entonces para poder obtener la respuesta, procedí a calcular la densidad de la caja del monitor. Para esto lo primero que hice fueron medir sus lados, su base, su altura y su ancho. Su base me dio un total de 60 centímetros, su alto un total de 40 y su ancho un total de 15 centímetros. Una vez hecho eso, procedí a conseguir una báscula para poder pesarlo. Ese peso fue de 350 gramos. Dicho peso lo expresé como masa. Entonces, teniendo esas unidades, ya podía partir para calcular la densidad. Sin antes calcular dichas unidades al sistema internacional. Bueno, pues hice los cálculos correspondientes al sistema internacional, o sea, pasé de centímetros a metros y de gramos a kilogramos. Bueno, obtuve los resultados correspondientes y después pasé a calcular el volumen de la caja para poder obtener el resultado. Y pues el volumen de la caja o de un prisma rectangular como lo es este, nos dice que es multiplicar la base por la altura por el ancho. Multipliqué los tres lados que yo tenía y me dio un total de 3.6 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Una vez teniendo eso, lo resolví aplicando la fórmula correspondiente de la densidad, que es densidad igual a masa sobre volumen. La masa convertida de gramos a kilogramos es de 0.35 kilogramos, dividido por el volumen, que es de 3.6 por 10 a la menos 2 metros cúbicos, me dio un total de 9.72 kilogramos sobre metros cúbicos, que esa vendría siendo la densidad de la caja de mi monitor. Entonces llegamos a la conclusión de que si yo aviento esta caja al agua, este va a flotar, pues nos basamos en la ley de Arquímedes. La ley de Arquímedes nos dice que si un objeto es menos denso que en el que va a estar, va a flotar. Y pues como el líquido donde yo lo iba a aventar es el agua tiene la densidad de 997 kilogramos sobre metros cúbicos, mientras que mi caja apenas tiene 9.72 kilogramos sobre metros cúbicos. Quiere decir que la densidad de mi caja es mucho menor que la del agua y esta por ende va a tender a flotar. Es decir, que si mi objeto es menos denso que el agua, va a flotar. Y así con cualquier cosa que sea menos denso que el agua, esta va a flotar de igual manera. Y les voy a presentar sobre el tema de los estados de la materia y sus cambios. Escogí este tema porque a mí se me hizo muy interesante y porque pues en la física tratamos con la materia y esto pues se relaciona porque estamos viendo los cambios de la materia. En la naturaleza vamos a poder encontrar tres tipos principales de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Existe la plasma también, pero eso lo veremos al rato. En el estado sólido, lo que tiene es un volumen constante y se caracteriza por su rigidez. Su estructura molecular es completamente sólida, o sea que, en otras palabras, las moléculas se mantienen todas juntas y unidas, gracias a la fuerza de cohesión, cual es ahorita en el sólido mayor a la fuerza de repulsión, o sea que pues obviamente va a mantener todo junto. Un ejemplo de esto pues sería un lapicero, un papel y una memoria y el piso. Ahora seguiremos con los líquidos. El estado líquido no tiene una forma fija, pero lo que sí tiene es un volumen.
Por no tener forma fija, esta se aplaza a su recipiente que lo está conteniendo. En un nivel microscópico, lo que uno puede observar sería que las moléculas se estarían moviendo gracias a la fuerza de repulsión, que esta vez es casi igual o un poquito menor a la fuerza de cohesión. O sea que no está completamente separado, pero sí suficiente para que se puedan mover las moléculas. Un ejemplo pues obviamente sería el agua, el cual lo vemos en cada día. El tercer estado de la materia sería el estado gaseoso. Es la forma y su volumen no están definidos exactamente y se expanden libremente para llenar su recipiente que los está conteniendo. Su estado molecular es más espaciado que el líquido aún, gracias a que la fuerza de repulsión ahora es mayor a la fuerza de cohesión. O sea que pues obviamente las moléculas van a estar más espaciadas y no van a tener tanta forma así. Un ejemplo sería obviamente pues el aire que respiramos. Ahora, el último estado de la materia sería plasma, o sea que se puede llamar también un gas ionizado. Eso se refiere cuando los átomos que componen la materia se separan por alguna razón de sus electrones. O sea que para que eso suceda necesitamos una temperatura muy alta. Y una vez que pasa esto, pues del gas se crea la plasma. Y pues obviamente, un ejemplo aquí es uno muy obvio, uno que también vemos todos los días, especialmente aquí en México. Es el Sol. El Sol es una bola grande de plasma. Y también pues todas las estrellas igual son grandes bolas de plasma. Ahora seguiremos con los estados los cambios de la materia. Bueno, en la naturaleza también se puede ver que los sólidos se pueden hacer en líquidos y se pueden hacer en gases. Eso es porque la materia puede cambiar de cualquier forma, nunca se destruye y nunca se crea, nomás cambia. De un sólido, o sea, podemos pensar que es un cubo de hielo, si lo ponemos en el sol, ese se va a empezar a derretir, en cual le podemos decir que está derritiéndose. Pasaría de un sólido a un líquido. Y si todavía esperamos aún más tiempo, ese líquido se volvería un gas, gracias a la evaporación. Ese también puede pasar inversamente, de un líquido a un sólido sería solidificación, de un sólido a un gas sería sublimación, de un gas a un líquido sería condensación. Y por último, si se ioniza o desioniza un gas, se volvería plasma o plasma